En la sesión de la semana pasada y en la de hoy nos dedicamos a revisar con más detalle los fundamentos, diríamos, microeconómicos que explican la globalización para poder entender su conexión con el medio ambiente. Al respecto, entonces, hicimos la consideración importante de que el análisis del proceso de maximización de beneficios de las empresas usualmente se restringe a un escenario de corto plazo con limitaciones de recursos de todo tipo, que obviamente temprano dan como resultado que por un lado los rendimientos disminuyen, la productividad disminuye y los costos entonces aumentan. Pero ¿qué ocurre cuando las economías amplían sus posibilidades, por ejemplo, hacia otros mercados? En este caso, la escala de producción se incrementa. Se incrementa, por lo tanto, la necesidad de disponer de todos los insumos, instalaciones en otros países, equipos, personas, que ciertamente cambia el escenario en el que ocurre cuando la economía está limitada a un mercado doméstico. Y en la práctica, entonces, ello nos lleva al hecho de que eventualmente esa expansión a otros mercados crea una situación que no necesariamente en la que se contempla en el análisis convencional cuando se trata de determinar la maximización de los beneficios. Porque en el análisis convencional, la maximización de los beneficios asume que se alcanza cuando el precio es igual al costo marginal que está subiendo. Y precisamente por eso el beneficio máximo, porque más allá de ese nivel de producción, que igual el precio en el costo marginal, los costos superan a los precios. Pero ¿qué ocurre cuando el costo marginal decrece? Como lo estamos mostrando aquí en la figura. Cuando los costos marginales decrecen, significa que estamos en la situación en la que el producto se está expandiendo a un ritmo tal que, dadas las disponibilidades de insumos disponibles o elegibles para la empresa, estos generan un incremento en el producto que hace que la productividad aumente y, por supuesto, los costos bajen. La misma situación que ocurre cuando la empresa amplía la producción o la escala de producción a otros mercados, a los mercados globales, por ejemplo. Los costos marginales, entonces, siguen una trayectoria descendente y en ese caso, ¿qué es lo que tenemos? El punto de equilibrio no se logra en donde el costo marginal, supongamos que sea está ascendiendo porque cuando los costos marginales están disminuyendo, aquí tenemos el precio igual al costo marginal, pero vean ustedes a continuación, el precio va a ser siempre mayor que el costo marginal. A mayor volumen de producción, el precio es mayor que el costo marginal. Esto a propósito de que es posible expandir la producción a los mercados globales y generar costos decrecientes, costos marginales decrecientes. En otras palabras, el producto se expande ilimitadamente. La globalización entonces es un escenario que permite a las empresas ampliar sus capacidades productivas, ampliar su escala de producción, en términos que les genera niveles de costos decrecientes por la productividad más alta que resulta de usar de mejor forma y a otra escala la totalidad de los recursos disponibles, costos que siendo decrecientes generan esta brecha para un precio dado que implica una expansión sostenida de su producción y por tanto también de su beneficio. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Que esto es más factible, más claro, digamos, también, a propósito de que los costos marginales disminuyen cuando solo se consideran costos privados. Pero ¿qué ocurre cuando se consideran costos sociales, por ejemplo? En este caso, la protección del medio ambiente. Los costos sociales, cuando se masifica la producción a esta escala y aumenta entonces sustancialmente como resultado de ello, por ejemplo, la emisión de dióxido de carbono, entonces se genera una brecha. Si esto ahora fueran los costos marginales sociales y estos los costos marginales privados, vemos que hay una brecha. Esa expansión sostenida del producto que tiene por propósito maximizar beneficios privados no se condice con el propósito social de cautelar, por ejemplo, uno de esos recursos que es muy importante, que es el medio ambiente. En otras palabras, la expansión indefinida del producto o la expansión ilimitada del producto se sostiene cuando se consideran solo los costos privados. Pero si se consideran los costos sociales, esta brecha hace insostenible esa expansión. Tarde o temprano hay que ordenar el cómo se usan los recursos que tienen que ver con la protección del medio ambiente, por ejemplo, que es el tema en el que estamos ahora. En este momento la situación que se enfrenta desde el punto de vista económico, empresarial a propósito del tema ambiente, del tema del medio ambiente, es esta brecha, el costo social del deterioro del medio ambiente versus el costo social creciente del deterioro del medio ambiente versus el costo marginal privado descendente de la expansión en la producción. Ciertamente no son realidades compatibles. Y esto es el tema de cómo se resuelve esta brecha. A medida que el nivel de producción se expande, ven ustedes la magnitud de la brecha se va ensanchando. Opciones para resolver esto, obviamente la que los textos recomiendan, cuando existen diferencias entre los costos marginales privados y los costos marginales sociales, son la aplicación de impuestos. Por ejemplo, la aplicación del impuesto al carbono. Pero ¿qué ocurre con la aplicación del impuesto al carbono? La aplicación del impuesto al carbono resuelve el problema para una empresa en particular, aquella que está acotada y supeditada a un mercado doméstico. Pero cuando una empresa en un mercado tiene que responder por este impuesto, mientras que las demás empresas, los demás mercados, no
no tienen que responder por este impuesto. Entonces, no es claro de que ello genere un resultado que sea indiferente para las empresas que tratan de minimizar su carga tributaria. En otras palabras, las empresas buscan aquellos puntos de localización de sus instalaciones para mercados más amplios, donde tengan ojalá la menor carga tributaria posible, las menores exigencias desde el punto de vista de las normativas laborales y, por supuesto, las menores exigencias respecto a la normativa ambiental. Por lo tanto, ¿qué valor tiene fijar estos impuestos? Tiene valor para fines del compromiso de una determinada economía con hacer su aporte para el tema del control del deterioro del cambio climático. Pero si una economía pequeña, en realidad es más bien un aporte testimonial más que relevante, a propósito que el resto de las economías, las que son responsables más del 40% de la contaminación de dióxido de carbono, o incluso un porcentaje más amplio, bueno, ¿qué es lo que importa en esa economía si es que no tienen impuestos específicos para controlar el deterioro del medio ambiente? O sea, una economía que aplica un impuesto para neutralizar el problema de la contaminación por dióxido de carbono no hace mucha diferencia si las otras economías no aplican un impuesto. Porque ciertamente las otras economías son más competitivas que la economía que está aplicando impuestos. En el hecho puede dar como resultado que muchas empresas se alejan de las economías que aplican impuestos hacia aquellas donde no hay impuestos, lo cual tiende a exacerbar el problema de deterioro del medio ambiente. ¿Esto qué significa entonces? Significa literalmente que las economías, cuando se trata de tener una aproximación global al tema del medio ambiente, tienen que de alguna manera actuar coordinadamente, tienen que actuar con algún sentido de perspectiva global para que no se generen brechas en términos de lo que puede generar una decisión, por ejemplo, de política, como sería esto de aplicar los impuestos, que ciertamente si no es un impuesto que se pague en todas las economías donde hay instalaciones productivas con riesgo general de deterioro del medio ambiente, entonces obviamente que no es claro que esa sea la solución. Si se ha de aplicar un impuesto, tiene que ser ciertamente en todo el ámbito de las transacciones económicas globales, no en una economía mientras en otras no se aplica el impuesto. Hacerlo de esa forma asimétrica, podríamos decir, la verdad las cosas es que no ayudan mucho a resolver el problema.